güey, a lo mejor me iban a matar, güey. ¿Qué harías si supieras que tu hija está en peligro, pero nadie te cree? ¿Y si después, cuando ocurre lo peor, el mundo entero lo ve en vivo, y aún así, guarda silencio? Hoy no te vamos a contar una simple historia. Te vamos a mostrar una verdad que duele. Una madre que gritó, rogó, denunció, y fue ignorada. Una influencer que pidió ayuda con una sonrisa rota. Y un final tan devastador que se volvió imposible de olvidar. Este video no es para entretener. Es una advertencia. Porque lo que le pasó a Valeria, le puede pasar a cualquiera. Quédate hasta el final. Lo que vas a ver puede cambiar la forma en que ves las redes, y el silencio. Dicen que una madre siempre presiente cuando algo no va bien. Tiene un instinto inexplicable, un presentimiento que arde en lo más profundo antes de que ocurra una tragedia. Y esta historia nace justo desde ahí, desde el presentimiento de una madre que intuía que su hija, Valeria Márquez, no caminaba hacia el éxito, sino hacia una trampa mortal. Valeria no era simplemente una influencer. Era un fenómeno digital. Hermosa, magnética, rodeada de lujos, viajes exóticos y miles de seguidores que la idolatraban. Pero esa imagen perfecta escondía fracturas silenciosas. Cada sonrisa en sus publicaciones esconde lágrimas que nunca fueron vistas. Cada filtro ocultaba temores que no podían disimularse. Y cada me gusta disfrazaba un silencio que gritaba en su interior. Su vida parecía sacada de un cuento encantado, pero su madre la percibía como una pesadilla vestida de glamour. Porque Valeria no falleció por accidente, murió porque alguien con poder decidió silenciarla. Porque alguien la marcó. Y lo más devastador es que su madre lo sintió desde el inicio. Lo vio venir. Lo presintió en su piel, en su pecho, en cada llamada que quedaba sin respuesta. Hoy esa madre decide hablar. No desde el rencor, sino desde el dolor más profundo, el de haber amado con todo su ser, advertido con el alma, y no haber sido escuchada. Prepárate para escuchar una historia que no encontrarás en portadas ni en programas matutinos. Porque esta vez, no habla un reportero, habla el alma desgarrada de una madre que ya no tiene miedo. Haz una pausa y dime en los comentarios, ¿crees que una madre puede realmente anticipar el destino oscuro de su hija? ¿Alguna vez has sentido una corazonada tan fuerte que, con el tiempo, resultó cierta? Valeria Márquez no nació entre lujos ni reflectores. Llegó al mundo en una casa sencilla, repleta de abrazos sinceros y puertas abiertas. Era una niña que contagiaba alegría, que bailaba frente al espejo inventando coreografías, que usaba crayones como labiales y convertía toallas en capas para jugar a ser heroína. Peinaba a sus muñecas como si fueran clientas de un salón de belleza, y cuando le preguntaban qué quería ser, respondía sin titubeos, quiero ser famosa, pero no por dinero, sino para que todos vean mi luz. Y esa luz brillaba con fuerza. Tal vez por eso, fue el blanco de las sombras. Durante su adolescencia, algo empezó a transformarse. Ya no bastaba con jugar, quería el último iPhone, bolsos de diseñador, fragancias exclusivas que antes solo veía en revistas. Quería noches de fiesta donde la entrada se pagaba con imagen, no con efectivo. Lo que al principio parecía una simple curiosidad se convirtió en necesidad. Y lo que soñaba como una vida de ensueño se volvió una adicción peligrosa a la aprobación ajena. Las redes sociales no le abrieron una ventana al mundo, le devolvieron una imagen distorsionada de sí misma. Una que adoraba, aunque no fuera real. Cada comentario halagador alimentaba su vanidad. Cada mensaje de un empresario o productor la hacía sentir especial. Y cada silencio de su madre la alejaba más. Valeria dejó atrás a la niña que bailaba en pijama y se convirtió en una celebridad digital admirada por miles, pero atrapada en una red de halagos vacíos, amistades tóxicas y promesas rotas. Su madre intentó alcanzarla. La buscó con palabras, con lágrimas, con súplicas. Pero ya era demasiado tarde. El lujo la había hipnotizado. La fama la sedujo. Y el crimen se disfrazó de éxito para envolverla entre sus brazos. Desde afuera, todo parecía en orden. Pero por dentro, Valeria se estaba apagando. Si crees que esta historia merece ser conocida, haz lo posible. Suscríbete, activa la campanita, comparte este video y comenta tu opinión. Tal vez, gracias a este testimonio, otra Valeria pueda reencontrarse consigo misma antes de que sea tarde. Dicen que el peligro no siempre llega con gritos o violencia. A veces entra sigilosamente, oliendo a perfume caro, con una sonrisa escalofriante y palabras suaves. La primera vez que la madre de Valeria lo vio, no necesitó pruebas, ni denuncias, ni sospechas. Su intuición fue más fuerte que cualquier evidencia.
Él entró en casa como si ya supiera cada rincón. Alto, elegante, con movimientos lentos y medidos. No miraba, inspeccionaba. Escaneaba cada gesto, cada objeto, cada silencio. Valeria lo presentó con entusiasmo forzado: él es mi novio. Pero no fue su voz lo que llamó la atención, fue su mirada. Una mezcla entre orgullo y posesión. Como si estar con él fuera una medalla, pero también una sentencia. Extendió la mano con amabilidad, saludando con una cortesía calculada, pero su gesto no traía alegría. Aquella sonrisa vacía no buscaba agradar, sino imponer, un mensaje silencioso que decía: estoy presente y sé exactamente lo que ocurre. Ese instante se volvió interminable. El ambiente se cargó de una tensión que cortaba el aliento, y el corazón de la madre comenzó a acelerarse, no por entusiasmo, sino por una señal de peligro. Ella lo comprendió sin necesidad de palabras. Ese hombre no llegaba para amar a su hija, llegaba para dominarla. Valeria no lo presentaba con el entusiasmo de quien comparte la vida con un compañero, sino con la sumisión de quien muestra al dueño. Caminaba como si no le pertenecieran sus propios pasos, como si ya no fuera dueña de sí misma. Su rostro irradiaba elegancia, brillo y estilo, pero en sus ojos había prisiones. Y esas cadenas, solo una madre puede detectarlas. El silencio que se apoderó del lugar habló más fuerte que cualquier grito. Y aunque nadie podía saberlo en ese momento, ese día comenzó una cuenta regresiva. Un reloj invisible marcó el inicio del fin. Su tic-tac se escondía tras cada abrazo falso, cada publicación medida, cada te amo dicho con miedo. Aquel no era un simple novio. Era un depredador vestido de caballero, un verdugo disfrazado de príncipe, un abismo decorado con luces. Desde ese momento, el desenlace no era una posibilidad. Era inevitable. Porque hay formas de violencia que no dejan marcas visibles. No se escuchan gritos tras las paredes ni puertas cerrándose con furia. A veces, la violencia se disfraza de silencio, pero igual arrasa con todo. Valeria empezó a transformarse. Llegaba a casa con labios inflamados, usando gafas oscuras aunque el cielo estuviera nublado, con ropa que cubría más de lo necesario incluso en los días calurosos. Y cuando su madre indagaba, las respuestas eran siempre iguales: me tropecé, fue un accidente, no exageres, mami. Pero esas no eran explicaciones, eran murallas hechas de palabras para esconder un infierno que no podía nombrar. Mientras sus seguidores en redes sociales solo veían glamour, filtros y sonrisas, su madre observaba lo que nadie quería notar: las huellas invisibles del sufrimiento. El temblor de sus manos, el tono quebrado al contestar una llamada, el silencio prolongado. Y, sobre todo, su ausencia. Había semanas en las que Valeria simplemente desaparecía. Su teléfono, apagado. Sus amigas, sin noticias. Nada en sus redes, ningún mensaje, ni una señal. Un silencio absoluto. Desesperada, su madre recorría clínicas, hablaba con la policía, tocaba puertas, enviaba mensajes a extraños. Lo único que recibía era incertidumbre. Hasta que, un día, Valeria volvió. Estaba irreconocible, delgada, exhausta, con una expresión apagada. La abrazó como si temiera perderla para siempre. Y entre lágrimas le confesó algo que su madre jamás podría borrar de su memoria: si hablo, me mata. Si huyo, te mata a ti. Fue como si una daga invisible se incrustara en el corazón de esa madre. Comprendió que ya no tenía frente a ella a una joven rebelde o a una chica cegada por el lujo, sino a una víctima. Una mujer despojada de su esencia, que aún en medio del horror intentaba proteger lo que más amaba. Valeria vivía en una celda sin barrotes, adornada con ropa lujosa, laícs y copas de champán. Una prisión invisible que muchos aplaudían sin saber que en su interior se marchitaba lentamente. Su madre sabía que el reloj no se había detenido. En las redes, la imagen era otra: Valeria resplandecía entre lentejuelas, rodeada de luces, risas y cócteles caros. Cada noche era una escena de película, cada publicación, una vitrina de fantasía, vestidos de diseñador, viajes sin explicación, cenas de lujo. Pero su madre se preguntaba lo esencial: ¿de dónde salía el dinero? Sabía que su salario no podía costear esos lujos. Ese bolso de más de $1000, esa botella más cara que la renta, ese vuelo a destinos exóticos sin razón aparente. Una noche, ya harta de fingir que no veía, la encaró directamente: Valeria, ¿de dónde proviene todo esto? Y la respuesta cayó como una cubeta de agua helada: mami, tú no entiendes cómo se mueve este mundo. Esa frase no solo dolió,
la estremeció. Porque revelaba que Valeria no se consideraba víctima. Creía que tenía el control. Pensaba que estaba ganando algo. Pero lo que no entendía era que el verdadero precio no se ve en las etiquetas. Cada copa de vino en ese salón exclusivo era una deuda emocional. Cada evento, un intercambio silenciado. Cada obsequio, una cadena más. Valeria no era millonaria. Era propiedad. Una joven bella convertida en trofeo. Una figura de estatus público, y en privado, un ser fragmentado. Su cuerpo, su tiempo, su energía eran mercancía. Su espíritu se consumía, como una prenda costosa usada y devuelta sin alma. Desde afuera, parecía una reina. Desde adentro, una esclava con tacones altos. Y lo más devastador, era que ella creía que lo había elegido. Una madre puede resistir el desprecio, tolerar la rebeldía, incluso soportar el silencio de una hija, pero lo que jamás podrá permitir es verla destruida sin intervenir. La madre de Valeria llegó justo a ese límite. Fue cuando los moretones ya no se podían disimular, cuando las ausencias eran más frecuentes que los encuentros, cuando sus ojos ya no brillaban de vida sino de resignación. Entonces tomó una decisión. Buscó el contacto de ese hombre. Ese que alguna vez cruzó su casa disfrazado de caballero, pero que escondía el alma de un verdugo. Con las manos temblorosas, marcó. No gritó. No imploró. Solo dijo una frase firme, quebrada por el llanto que llevaba semanas conteniendo: déjala tranquila. Ya le hiciste suficiente daño. Si alguna vez la quisiste, déjala ir. Del otro lado, solo el silencio. Un silencio denso, inquietante. Uno que le heló la piel. Horas después, su celular vibró. Era un mensaje. Solo una imagen. Pero no hacían falta palabras. Era una fotografía tomada desde la calle, su casa, su auto estacionado, la ventana encendida, el jardín. Y un texto breve, directo, escalofriante: usted también puede desaparecer. El corazón se le paralizó. El mundo se volvió un eco. Lo que hasta ese momento creía tener bajo control se le escapaba entre los dedos. El peligro ya no rondaba a su hija. El horror estaba dentro de su hogar. Desde ese instante, nada volvió a ser igual. Dormía con todas las luces encendidas. Saltaba con cada crujido nocturno. Se sobresaltaba al menor timbre. Vivía acechada por el miedo. Por su hija. Por sí misma. Por lo que pudiera venir. Buscó apoyo. Consultó abogados. Habló con conocidos. Llamó a personas que alguna vez le prometieron mover hilos. Pero la respuesta era siempre la misma: no te metas con él. No sabes quién es el doble R. Si hablas, te van a callar. Así fue como, sin darse cuenta, también ella cayó en prisión. No entre rejas, sino entre amenazas. El crimen organizado no solo envolvía a Valeria. Ahora también la había alcanzado a ella. Le arrebató la tranquilidad, su voz, la capacidad de pedir auxilio antes de que todo se desmoronara. Ella quiso salvar a su hija, pero terminó atrapada en el mismo silencio que la estaba consumiendo. La noche anterior al crimen, Valeria regresó a casa por última vez. No llegó bailando, ni cantando, ni con el celular grabando en vivo como acostumbraba. Tampoco traía las carcajadas arrastrando por el pasillo. Entró en silencio, como si no quisiera que la casa notara su presencia. Estaba impecable. Maquillaje intacto, pestañas marcadas, perfume costoso. Pero sus ojos estaban vacíos. Tenía la mirada de alguien que ha dejado de esperar ser rescatada. De quien ya sabe lo que se avecina. Y solo quiere despedirse sin causar dolor. Se sentó frente a su madre en la mesa. No tocó la cena. No preguntó nada. No revisó el teléfono. Solo observaba el vacío, como si cada segundo fuera parte de una cuenta regresiva invisible. Y entonces lo dijo. Sin lágrimas, sin alzar la voz, sin drama: mamá, si algo me pasa, prométeme que vas a contar la verdad. El tiempo se detuvo. Las paredes parecieron alejarse. Su voz ya no sonaba como antes, sonaba distante, como si hablara desde un lugar al que ya no se puede regresar. La madre intentó preguntar, quiso entender, pero no hizo falta. Valeria se levantó, fue a su cuarto y regresó con un pequeño objeto entre las manos. Era su collar favorito. Ese que usaba en transmisiones, en sesiones de fotos, en salidas con amigas. Ese que, sin saberlo, se había convertido en parte de su imagen pública. Lo colocó sobre la mesa, con delicadeza. Como si en ese gesto se encerrara un testamento mudo. No hubo abrazos eternos.
No hubo te amo entre lágrimas. Solo una mirada. Una última mirada. Una que decía muchas cosas al mismo tiempo: perdón, gracias, adiós. Y su madre entendió. Con el alma en llamas y los ojos nublados, comprendió que ya no había nada que pudiera cambiar. El final estaba marcado. La historia ya tenía un autor. Solo quedaba esperar el golpe. Porque a veces las despedidas no traen palabras hermosas, sino miradas huecas, silencios largos y collares dejados sobre una mesa. Esa fue la última cena de Valeria. No como hija. No como influencer. Como víctima de algo inmensamente más oscuro que ella. Ese video ya forma parte del lado siniestro de Internet. Circula por plataformas, chats, foros. Millones lo han visto. Millones lo han compartido. Y lo más espeluznante, nadie hizo nada para impedirlo. Esa noche, Valeria encendió la cámara como siempre. Luces LED alrededor, música tenue de fondo, maquillaje perfecto. Era, en apariencia, una transmisión más. Una rutina más. Una ilusión más. Aquí, preparándome para una noche increíble, dijo con esa sonrisa dulce que la había hecho famosa. Pero había algo distinto. Una sombra leve en la mirada. Una tensión escondida tras el filtro. Jugaba con su cabello, mostraba productos, hablaba con entusiasmo. Sus seguidores enviaban corazones, comentarios, elogios. Todo parecía normal. Pero no lo era. Y entonces, la puerta se abrió. Él entró. Sin saludar. Sin detenerse. Sin importar que todo estaba siendo grabado. Como si supiera, con absoluta seguridad, que nadie lo iba a detener. Valeria se quedó inmóvil. Su expresión cambió de inmediato, la chispa de su mirada se apagó, los hombros cedieron y, si el alma pudiera huir, la suya ya habría escapado. A pesar de todo, la transmisión en vivo continuó. Los corazones virtuales seguían flotando en la pantalla. El show, sin quererlo, seguía. Hasta que un disparo desgarró el aire. No fue solo un estallido. Fue el final. El cuerpo de Valeria se desplomó. Y con él, se vino abajo todo el silencio acumulado por meses. No hubo interrupción en la emisión. No apareció ningún aviso de contenido sensible. Solo quedó el caos, los gritos, el horror en directo. Nadie corrió para socorrerla. Nadie se interpuso. Nadie gritó, detente, antes de que fuera irreversible. El mundo la presenció morir en tiempo real, sin ediciones, sin efectos, sin filtros. Y lo más devastador es que la mayoría solo miró. Ese instante quedó grabado para siempre, no solo en un video que ya circula por todas partes, sino también en la mente rota de una madre que vio cómo le arrebataban la vida a su hija, desde una pantalla. Hoy, las redes están inundadas de homenajes. Fotos de Valeria luciendo radiante, palabras bonitas, emojis morados, frases como vuela alto, reina o justicia para Valeria. Pero su madre no quiere homenajes. No anhela flores en un sepulcro ni etiquetas virales. Ella desea lo imposible, tenerla de nuevo a su lado. Y como eso ya no ocurrirá, clama por lo que parece aún más inalcanzable: verdad, justicia y memoria sin hipocresías. Porque si hay algo más desgarrador que perder un hijo, es haber presentido la tragedia, y que nadie hiciera nada. Ella lo supo. Sintió la sombra acercarse. Alzó la voz. Lloró. Suplicó. Le rogó a su hija, a la familia, a las autoridades. Pero nadie atendió su llamado. Le dijeron que exageraba. Sus amigos prefirieron no involucrarse. Las instituciones le dieron la espalda. Y Valeria, convencida de que podía controlar al monstruo que la estaba devorando, se quedó. Esa es la herida más profunda. No solo fue asesinada, sino que sabía que su final estaba cerca. Y la única que vio con claridad ese destino fue callada por el miedo y la soledad. Desde aquel disparo, su madre carga con una culpa brutal. No por falta de esfuerzo, sino por haberlo intentado todo, y no haber logrado salvarla. Hoy duerme mal, casi no come, y cada publicación con la cara de Valeria le arranca el alma una vez más. Ella no busca justicia de Internet. No quiere ser trending topic. Solo anhela que el mundo comprenda el dolor de perder a alguien que pudo haber sido rescatado. ¿Y tú, alguna vez has sentido que alguien cercano estaba en peligro y no supiste cómo ayudar? ¿Te atreverías a alzar la voz aunque nadie quisiera oírte? Este video no es entretenimiento. Es una alarma. Un clamor. Valeria no fue solo una influencer, fue hija, fue soñadora, fue víctima. Su historia no puede repetirse. Si este testimonio te tocó el corazón, suscríbete,
deja tu comentario y comparte este video. Porque mientras se siga ignorando al verdadero enemigo, más madres seguirán enterrando a sus hijas. Valeria ya no está. Pero su historia sigue gritando desde cada pantalla que la ignoró. Y su madre, sigue luchando por una verdad que no tuvo que doler tanto para ser escuchada. Hoy no basta con poner un emoji de corazón, ni escribir justicia en los comentarios. Hoy hace falta valentía. La valentía de no callarse. De hablar cuando todos miran a otro lado. De proteger, de denunciar, de incomodar si es necesario, antes de que sea demasiado tarde. Si este video te tocó el alma, compártelo. No para que se haga viral, sino para que llegue a quien aún puede ser salvado. Porque si esta historia despierta a una sola persona, entonces Valeria no habrá muerto en vano. ¿Y tú? ¿Vas a seguir viendo en silencio, o te vas a atrever a hablar?